Hola, ¿qué tal? Les habla Pablo Prieto y a nombre de mis compañeros Mayra Gil, Saúl Carrera y Areli Barba, el día de hoy les estaré presentando la historia de uno de los mexicanos más importantes del siglo XIX, un liberal veracruzano en la política nacional, de nombre Miguel Lerdo de Tejada. Comencemos. Miguel Lerdo de Tejada Corral y Bustillos nació en el puerto de Veracruz, México, el 6 de julio de 1812. Su padre, Juan Antonio Lerdo de Tejada, se caracterizó por desarrollar actividades mercantiles en Veracruz y Jalapa, lo cual influyó importantemente en el personaje. Identificado con el grupo comerciante, tuvo presente siempre sus intereses económicos. Se inició en la política nacional a través del escenario municipal de la Ciudad de México como miembro de la Comisión de Instrucción Pública. Político mexicano de ideología liberal, fue regidor en 1849 y presidente del Ayuntamiento de la Ciudad de México en 1852, llevando a cabo iniciativas de salubridad, vías públicas, hacienda e instrucción pública. Representó a los liberales federalistas, integrando la comisión que fue a Cartagena de Indias, Colombia, a llamar a Santa Anna para que abandonara el exilio. Fue ministro de Relaciones Exteriores con Ignacio Comonfort desde finales de 1856 y secretario de Hacienda hasta 1857. El 26 de junio de 1856 promulgó la Ley Lerdo, que afectó a los bienes de la Iglesia y de los pueblos indígenas y desencadenó la denominada Guerra de Reforma, donde participó activamente al lado del presidente Benito Juárez. En el plan de Tacubaya, al ocupar la capital los conservadores, Miguel Lerdo de Tejada buscó refugio de la delegación de Estados Unidos, de la que logra salir para reunirse en Veracruz con el presidente Juárez, quien le designa ministro de Hacienda. Su política financiera y diplomática suscitó enemistades, entre ellas la de Ocampo. Hacia finales de la Guerra de 3 años, su desconfianza en el triunfo liberal, sin la ayuda extranjera, aumentó sus dificultades políticas. Se declaró abiertamente por una transacción con el Partido Conservador o por la intervención norteamericana. El peligro que representaba por su inclinación a comprender la integridad nacional y sus diferencias personales con Juárez y el resto del gabinete lo forzaron a retirarse de la vida privada. Falleció el 22 de marzo de 1861 en la Ciudad de México debido a la enfermedad de tifoidea. Corriente ideológica. Lerdo de Tejada creía más en el liberalismo radical, agrario o artesanal, el cual fue una subcorriente del liberalismo clásico que radicalizaba las propuestas de liberación individual al punto de cuestionar las diversas formas de coacción o poder que pueden existir sobre el individuo. Sus pensadores llegaron a afirmar que la libertad se puede dar solo entre iguales. Potencia extranjera a imitar. Admirador de los Estados Unidos, buscó su apoyo militar en la guerra civil del país como un medio de asegurarse su ayuda económica. El estado en el que se encontraba la economía nacional y los continuos fracasos gubernamentales para sacar a la República del atraso en el que se hallaba lo hicieron llegar a la conclusión de que México no era una verdadera nación porque no existía en ella ni una unidad, ni respeto por las autoridades. Sostuvo que la mejor solución a los problemas nacionales era aceptar la anexión de los Estados Unidos, país con el que se identificaba por la práctica de los principios liberales que él también sostenía. Tipo de gobierno. Era parte del partido político de los liberales, cuyo objetivo es limitar la intervención del Estado, así como de los poderes públicos en la vida social, económica y cultural. Pensamiento sobre la educación. En el campo educativo, favoreció el establecimiento de escuelas de primeras letras e insistió en la conservación de las mismas. Apoyó en la educación de niños de escasos recursos, especialmente entre los artesanos mexicanos, para ponerlos al tanto de sus respectivos oficios y la ayuda económica para sociedades que sostenían escuelas gratuitas. Promovió todas las reformas propuestas en este campo porque estaba convencido de que era la única forma de modernizar la enseñanza de acuerdo a las exigencias de su época. Pensamiento sobre el comercio. En 1856, Lerdo de Tejada publicó el libro Comercio Exterior de México, cuya finalidad era demostrar lo que había sido y era el intercambio mercantil con otras naciones. Además, explica que en un futuro próximo, las actividades mercantiles serán el indicador de los progresos y de la civilización de los pueblos, del aprovechamiento de sus recursos naturales. Miguel aconseja esas reformas económicas, suspensión de labores fiscales del gobierno exterior e inferior, desaparición del monopolio del tabaco, mejoramiento de los caminos y apertura de nuevos, construcciones de ferrocarriles por medios de concesiones liberales que permitan la formación de empresas, seguridades y garantías. Propició el incremento en las exposiciones industriales para impulsar el mejoramiento de producción nacional y lograr que los productos mercantiles tomaran parte en las exposiciones europeas. Pensamiento sobre la Iglesia.
El 26 de junio de 1856 promulgó la Ley de Desamortización de Fincas Rústicas y Urbanas, la cual obligaba a las corporaciones civiles y eclesiásticas a vender las casas y terrenos que no estuvieran ocupando a quienes los arrendaban, y a las comunidades indias a repartir entre sus miembros en propiedad individual sus terrenos colectivos para producir mayores riquezas en beneficio de más personas, haciendo referencia a la concepción manifestada por los liberales de 1836 con respecto a las relaciones Estado-Iglesia, buscar la separación entre el poder civil y el eclesiástico y aplicar los bienes del clero al mejoramiento de la economía nacional. Gracias por habernos escuchado. Esta fue la historia de un liberal veracruzano en la política nacional, llamado Miguel Lerdo de Tejada. A nombre de Saúl Carrera, Arely Barba, Mayra Gil, Pablo Prieto les agradece su atención, esperando nos encontremos en otra sintonía. Hasta la próxima.